En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. Vamos a continuar nuestra enseñanza de la doctrina católica acerca de los mandamientos de Dios. Hace unos días hemos hablado del primer mandamiento. Hago un pequeño resumen y después vamos a los siguientes. Ustedes saben que Dios, al crear al hombre como un buen ingeniero, nos dio un instructivo: hacer el bien, evitar el mal, cómo debemos comportarnos. Y Dios grabó en nuestra conciencia lo que llamamos los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar el día del Señor, las fiestas, honrar al padre y madre, no matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear a la mujer del prójimo ni su esposo, no codiciar las cosas ajenas. Los 3 primeros mandamientos se refieren a Dios. De hecho, el primero nos ordena a adorar a Dios y amar a Él solo más que todo. El segundo nos ordena a respetar su santo nombre, y el tercero, observar el día consagrado a honrarle. Los 7 últimos mandamientos sacan su fuerza de los primeros mandamientos. Se refieren al prójimo. El cuarto nos ordena que honremos a nuestros padres, y los 6 últimos nos prohíben, son negativos, hacer daño al prójimo en su persona, en sus bienes y también en su honor. El decálogo, es decir, las 10 palabras, los 10 mandamientos, había sido grabado en su origen en el corazón del hombre. Dios lo publicó de nuevo en el monte Sinaí, porque la ignorancia y las pasiones, consecuencia del pecado original, casi lo habían borrado enteramente de la conciencia humana. Los 10 mandamientos de Dios obligan a los cristianos, lo mismo que a los israelitas. Jesucristo lo declaró con estas palabras: si quieres llegar a la vida eterna, observa los mandamientos. San Mateo 19:17. El primer mandamiento de la ley de Dios, hemos dicho, nos ordena de creer en Dios, esperar en Él, amarlo de todo corazón, no adorar a nadie más que Él solo, es decir, no adorar falsos dioses. Cumplimos los 3 primeros de estos deberes con la práctica de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Creemos en Dios con la virtud de la fe, esperamos en Él con la virtud de la esperanza y lo amamos de todo corazón con la virtud infusa de la caridad. Muchas veces los no católicos toman pretexto de unas palabras mal explicadas y mal entendidas de la Biblia para decir que los católicos adoran otra cosa que Dios. Es mentira. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es reconocer que es nuestro Creador y nuestro Señor, y humillarnos delante de Él como criatura suya. Los católicos adoramos únicamente a Dios y respetamos, honramos a sus hijos, los mejores cristianos, que son los santos. El precepto de la adoración nos obliga a rendir a Dios culto interno y culto externo y público. Rendimos a Dios culto interno cuando le honramos en nuestro corazón con actos de adoración, de fe, de esperanza, de caridad, que no aparecen exteriormente. Por ejemplo, en su corazón uno dice: Dios mío, creo en ti, te amo, te adoro, te doy gracias, te pido perdón. Internamente se hace. Nuestro culto es externo cuando manifestamos exteriormente con palabras u obras los sentimientos de religión de que estamos animados con respecto a Dios. Debemos dar a Dios culto externo porque nuestro cuerpo le pertenece al igual que nuestra alma, porque el culto externo manifiesta y mantiene el culto interno. El culto público consiste especialmente en adorar a Dios en las iglesias católicas, porque la Iglesia Católica
es la fundada por Cristo hace 2000 años y la encargada de perpetuar el santo sacrificio de la cruz mediante la Eucaristía, la Santa Misa. Debemos dar a Dios culto público porque tenemos también obligación de edificar a nuestro prójimo, de darle buen ejemplo, haciéndole ver que somos verdaderos adoradores de Dios. Significa que lo reconocemos a Dios como nuestro Señor, nuestro Creador y también nuestro Padre, puesto que Dios en el Nuevo Testamento se manifiesta como Padre. Debemos a Dios culto externo, dije, y público, por medio de la señal de la cruz. Cuando hago la señal de la cruz públicamente, donde quiera que esté, cuando empiezo un viaje, cuando antes de la comida, después de la comida, bien, doy testimonio que soy cristiano, que creo en Cristo que murió por mí en la cruz. También damos culto externo y público cuando, frente al Santísimo Sacramento, hacemos una genuflexión para adorar a nuestro Señor. También es culto público las oraciones vocales, los cantos religiosos, la asistencia a la Santa Misa, las procesiones, cuando hacemos procesión de una imagen santa o de la Santa Cruz, y los demás ejercicios de la Santa Iglesia Católica. Hay que adorar a Dios principalmente por la mañana y por la noche, al entrar en la iglesia, durante los oficios divinos y al recibir los santos sacramentos. No solo están obligados a adorar a Dios los hombres en particular, sino también debe adorar la sociedad civil, porque Él es el soberano dueño de las sociedades, como lo es de los individuos. La sociedad también es una criatura de Dios. Y cuando la sociedad adora a Dios, reconoce a Dios, cree en Dios, respeta el santo nombre de Dios, y bien Dios derrama sobre ella la paz, la concordia y sus bendiciones. No es lícito adorar otra cosa o persona sino a Dios solo, porque Él es el soberano dueño y creador de todo lo que existe. Esto es lo que prohíbe Dios en el Éxodo, capítulo 20, 1, 5. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen o estatua de dioses ajenos. Entonces, aquí en este texto, Dios habla de los falsos dioses que llamamos ídolos. Y por desgracia, mucha gente engañada por sectas fundadas por cualquiera sin ninguna misión ni autorización, ni de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni de la Iglesia de Cristo, atacan a los católicos con esto de las imágenes. Esto es algo totalmente injusto y falso. De hecho, los que acusan a los católicos de idolatrar supuestamente o tener ídolos mienten, hacen un pecado mortal de calumnia grave en materia grave. Adoramos únicamente a Dios como Señor y Creador. Respetamos, honramos, veneramos, amamos a sus hijos que fueron los santos, porque Él mismo dijo: sed santos porque sois santos, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. En San Mateo 28, 19, por ejemplo, nuestro Señor dice: bauticen en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la religión católica cristiana auténtica hay dos tipos de culto: el culto de latría y el culto de veneración. El culto de latría se dirige únicamente a Dios, es decir, reconocerlo y honrarlo como Señor y Creador. El culto de veneración se dirige a los santos. ¿Por qué? Porque cumplieron lo que Dios pide. Entonces los católicos no adoramos a los santos, en sentido que no creemos que sean creador o dioses, no lo son criaturas de Dios. No adoramos a los santos, sino que los honramos como amigos que son de Dios y como intercesores secundarios delante de Cristo. El culto que damos a los santos no es de adoración, es de veneración. Este culto consiste en honrarlos a causa de la gloria de que goza en el cielo, por haber cumplido el mandato del Señor, amar a Dios más que todo y al prójimo como sí mismo por el amor de Dios. En segundo lugar, en invocarlos, porque son nuestros hermanos,
ellos también tienen interés en nuestra salvación y ellos por caridad piden a Cristo por nosotros. Ellos reciben de Cristo y nos comunican en nombre de Cristo y por amor a Cristo. Y en tercer punto, honramos los santos. Este culto de veneración consiste en imitar sus ejemplos, porque ellos imitaron a Cristo y a sus apóstoles. Por ejemplo, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5:48. También las 1 Corintios 4:16. 2 Tesalonicenses 3:7. Entre las oraciones que hacemos a Dios y las que dirigimos a los santos, existe la diferencia de que pedimos a Dios nos conceda sus gracias, sus ayudas, su misericordia, mientras que solo rogamos a los santos que se las piden en nombre de Jesús a Dios para nosotros. Es totalmente diferente. Por ejemplo, una persona va a visitar al médico y el médico en esta hora no recibe, o ese día no recibe. Entonces, como conoce a la madre del médico, y bien pide, doña fulana, hágame un favor, tengo un problema, quiero que el médico me reciba aunque no sea día de consulta. Y bien la madre pide a su hijo y el hijo concede la consulta aunque no fuera día de visita, por ejemplo. Entonces la Virgen, los santos piden a Jesús, de Jesús reciben y en nombre de Jesús nos entregan, piden por nosotros. No es que ellos puedan hacer algo en sí mismos. El culto de veneración, de amor, de caridad que se da a los santos se llama culto de dulía o de honor, para distinguirlo del culto de latría o de adoración solo debido a Dios. Entonces, que esto quede claro, hay el culto de latría o de adoración que solo se dirige a Dios como Señor y Creador nuestro. Y el culto de honor y veneración se dirige a los santos que piden a Jesús por nosotros. Entonces, los católicos adoramos solo a Dios y veneramos, respetamos a sus santos. Si alguien dice el contrario, es injusto, miente o peca, o por ignorancia repite lo que no debe decir. Si alguien que dirige a los demás, que predica a los demás, acusa a los católicos de idolatrar o tener ídolos, esta persona realmente peca gravemente, peca mortalmente. Falta la caridad, falta la justicia, falta a la verdad y miente. Y el padre de la mentira, sabemos, es Satanás mismo. La mentira no viene de Dios. Decir que los católicos adoran ídolos o adoran imágenes que supuestamente son ídolos es falso. Insisto en esto porque hay mucha gente confundida y engañada por gente sin escrúpulo. Los católicos no tienen ningún ídolo. Un ídolo es un falso Dios. Por ejemplo, en tiempo de Moisés, unos 1250 años antes de Cristo, todos los pueblos adoraban, es decir, pensaban que el sol, la luna, los animales eran dioses inventados. De hecho, eran demonios que se hacían pasar por dioses. Y es la Iglesia Católica que derrumbó todos esos cultos falsos de los paganos. La Iglesia Católica purificó el mundo de la idolatría. Y los santos no son ídolos, no son dioses, porque el ídolo es un disque santo, Dios, que no es Dios. La luna, el sol no son dioses, son criaturas de Dios. También honramos a un ser excepcional, mediante el cual el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, la Virgen María. El culto que damos a la Virgen María es algo superior al de los santos porque es la madre del Señor. Debemos honrar de un modo particular a la Santa Virgen María porque es la madre de Dios. Cualquier mujer no es llena de gracia, cualquier mujer no está llena de Espíritu Santo, cualquier mujer no es madre de Dios encarnado. Porque Jesucristo desde lo alto de la cruz nos la dejó como madre nuestra. Sí, Jesús, capítulo 19 de San Juan, desde la cruz la declaró madre nuestra. Dijo al discípulo Juan: discípulo, aquí tienes a tu madre; mujer, aquí tiene a tu hijo. Y bien, con esta palabra Jesús declaraba madre como madre nuestra. Es algo maravilloso y algo muy, muy hermoso. San Juan, dicen los santos, representaba a todos los futuros bautizados. Como Cristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y también la honramos porque es reina del cielo y la más perfecta de las criaturas, la llena de gracia.
San Lucas 1, 28. San Atanasio, grande santo de la Iglesia Católica, murió en 373. Decía, si Jesús es rey, es normal que su madre sea reina, es lógico. La devoción a la Virgen Santísima consiste principalmente en amarla con amor filial por amor a su Hijo, que fue nuestro Salvador y Rescatador. En pedirle con gran confianza que nos pida a Jesús, como ella pidió por los esposos de la boda de Caná, y en imitar sus virtudes, sobre todo su humildad y su pureza y su caridad. Honrar a María es ensalzar a Jesucristo, su Hijo, y cumplir la profecía. En efecto, llena del Espíritu Santo, el Magnificat, María dijo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Todopoderoso hizo maravillas, cosas grandes en mí. San Lucas 1, 48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Y cómo sabía esto? Por el Espíritu Santo de Dios, que sabía las cosas, se la inspiró y lo puso en su boca. Entonces, el hecho de honrar a María, amar a María, y bien, acudir a María por amor a Jesús, es acudir a nuestra madre. Mujer, aquí tiene a tu hijo, discípulo, aquí tiene a tu madre. Otra cosa interesante que debe ayudarnos, es útil tener, por ejemplo, un crucifijo bendito, imágenes benditas en las casas. Por ejemplo, en la bendición que hace el sacerdote en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la bendición que hace una cruz, una imagen santa, dice, Dios mío, bendiga esta Santa Cruz para que todos los que veneran a nuestro Señor, honran a nuestro Señor, se inclinan ante la cruz por amor a nuestro Señor, tengan salud del alma y del cuerpo y sean protegidos. Y también dice, Dios mío, usted que no prohíbe que sean esculpidas o pintadas las imágenes de los santos, bendiga esta imagen para que cada vez que miramos la imagen del santo o de la santa, tengamos ganas de imitar sus virtudes. Entonces realmente es algo maravilloso. Cuando uno entra en su casa y ve la foto de su madre, de su padre, le da gusto, o sea, se piensa un ser querido. Lo mismo las imágenes santas. Entonces, tener la cruz bendita, tener una imagen santa bendita, es un sacramental, atrae bendición y protección de Dios. También es un medio de manifestar respeto y amor a la religión fundada por Cristo. San Pablo dice que se gloria únicamente en la cruz de Cristo, Gálatas 6, 14. San Pablo dice, jamás me gloriaré sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y además, queridos hermanos, los que han asistido a un exorcismo, bien vean, cuando el sacerdote hace la señal de la cruz sobre el poseso, el demonio grita de dolor, porque Cristo por su cruz venció al demonio. La Santa Cruz nos recuerda el amor que tuvo Cristo nuestro Señor por nosotros. En la Biblia vemos que Dios manda fabricar imágenes santas, no prohíbe toda imagen. Que los protestantes que son supuestamente tan bíblicos, que sean honestos y completos, que digan la verdad a la gente. En el Éxodo 20, 1, 5 prohíbe los falsos dioses, y en el Éxodo 25, 18 manda hacer 2 ángeles querubines colocados sobre el arca de alianza. Y vemos en muchos lugares de la Biblia que Salomón había puesto ángeles querubines de 4 a 5 metros en el templo de Jerusalén. Esto es un hecho que nadie puede negar, está en la Biblia. También Moisés, por orden de Dios, fabricó una serpiente de bronce que representaba a Cristo en la cruz. En los Números 21:8 vemos que los hebreos mordidos por serpientes bien acudieron a Moisés, y Moisés, por orden de Dios, hizo una serpiente de bronce, y cuando miraban esta serpiente de bronce, bien dice, estaban curados. El libro de la Sabiduría 16:5 dice, se les dio una señal en el objeto de la serpiente de bronce, una señal de salvación que les recordaba los mandamientos de su ley, pues Dios se valía
de esa señal para salvar, no por el objeto que contemplaban, sino por ti, Salvador del universo. Y Cristo mismo dice, como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, será levantado en la cruz. San Juan 3:14. Los queridos hermanos, el primer mandamiento nos manda de amar a Dios solo, adorarle a Él solo y honrar, venerar a sus amigos. ¿Cuáles son los pecados contra el primer mandamiento? Y bien, los pecados contra el primer mandamiento son pecados excepcionalmente graves. Por ejemplo, la idolatría, la irreligión y la superstición. Se peca por idolatría adorando a las criaturas y falsos dioses. Hemos dicho que adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como creador. El ídolo es un falso Dios, no nos ha creado, por lo tanto no podemos darle ningún culto. El ídolo es una criatura y no es Dios. También se peca por irreligión cuando se profanan las cosas santas. Destruir, por ejemplo, una iglesia, hacer un baile en una iglesia, hacer pecados en una iglesia. Cuando se pone en ridículo la religión y sus ministros, cuando se desprecian ordinariamente sus deberes religiosos, por ejemplo, no ir a misa, no sacrificar el día del Señor. Profanar las cosas santas es un gran pecado que se llama sacrilegio. Hay 3 clases de sacrilegio. El sacrilegio de persona, el sacrilegio de lugar y el sacrilegio de objetos. Se comete el sacrilegio de persona cuando se profana mediante un crimen a una persona consagrada a Dios, por ejemplo, hiriendo gravemente a un sacerdote con mala intención. Se comete un sacrilegio de lugar cuando se profana un lugar consagrado a Dios, como una iglesia o un cementerio, una capilla, un santuario. Se comete el sacrilegio de objeto cuando se profana una cosa consagrada a Dios, como los sacramentos, por ejemplo, comulgar en pecado mortal, casarse en pecado sin confesarse, cuando se roban o profanan los vasos sagrados, cuando se roba la sagrada Eucaristía, o cuando se profana la Sagrada Escritura, las reliquias de los santos y las santas imágenes. Una imagen santa, un crucifijo santo bendito, cuando lo destruyen, por ejemplo, es una profanación, es un pecado que hacen. ¿Por qué? Porque este objeto fue consagrado a Dios y bendecido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros pecados contra el primer mandamiento, se peca por superstición, cuando, por ejemplo, se atribuye una virtud, un poder a ciertas palabras y acciones que Dios no ha puesto en ellas, como el curar a los enfermos con brebajes, con oraciones inventadas, con ritos idolátricos, con magia. Y también los que pretenden conocer el futuro, consultar brujos, hechiceros, cultos paganos, adivinos, etcétera, etcétera, horóscopos, todo eso es superstición, es pecado grave. El demonio puede, mediante estos objetos, entrar en contacto con el alma y puede acabar muy mal, hasta la posesión física del cuerpo de la persona, y después un gravísimo problema, a la vez de gastos primero con médicos, etcétera, porque medicinas, porque la persona piensa que está enferma, y después si sigue consultando brujos, la despojan de su dinero, y finalmente unos cuantos llegan a pedir a los sacerdotes ayuda para hacer un exorcismo, lo que es bastante complicado, porque cuando el demonio entra en una persona, ya no quiere salir, no es fácil. Entonces, no meterse en esas cosas, Si uno está enfermo, que consulte a los doctores médicos, y si está en pecado, que consulte al sacerdote para humildemente confesar sus pecados y recibir el perdón en nombre de Cristo, puesto que Cristo dio a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados, cuando dijo: recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces es muy sencillo, el sacerdote en nombre de Cristo perdona los pecados. Las principales supersticiones son la magia,
el maleficio y la observación de los signos, astronomía, horóscopos, etc. La magia, brujería, es el arte de hacer cosas extraordinarias y maravillosas mediante el poder del demonio. Y esto, invocar al demonio, realmente es un grave pecado y un grave error, porque el demonio no es amigo. El demonio es enemigo de la naturaleza humana. El maleficio es el arte de hacer daño a los hombres o a los animales mediante el poder del demonio. Los que eso hacen pecan gravemente. Los brujos que invocan el demonio pecan gravemente. Y las personas que los consultan también pecan gravemente. Si usted, querido hermano que me escucha, si tiene enemigos, si tiene gente que supuestamente o realmente te hizo daño, y bien reza el Padre Nuestro por esas personas. Vaya a hacer un Vía Crucis por esas personas. Haga obra de caridad, de limosna por esas personas. Y ahí usted pone Dios de tu lado. Otro objeto de superstición es la observancia de los signos, dijimos, que es una superstición cuando se quiere ver en cosas indiferentes el presagio de un bien o de un mal que debe supuestamente ocurrir. Por ejemplo, es una superstición creer que hay 10 días felices y días desgraciados. El número 13, por ejemplo, cuando se está en la mesa, es signo de muerte por una persona de los convivados, dicen supuestamente. Es mentira. La persona, por ejemplo, que consulta brujos, espiritistas, hechiceros, adivinos, machimones, como decían en Guatemala, cultos paganos, y bien, la persona que hace esas cosas abre su alma al demonio y se expone a muchísimos problemas, gastos y pecados. Pueden consultar Deuteronomio 18:10 y Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15. Se peca también por superstición cuando hace uno que le echan las cartas, cuando se deja uno leer la mano, cuando se consulta a los adivinos, brujos, curanderos, lecturas de horóscopos o demás prácticas asociadas a la nueva era en la actualidad, que es un paganismo resucitado y muy peligroso. También hay pecado esto de fundar iglesias. Es pecado gravísimo, pecado que abre la puerta al demonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado únicamente y exclusivamente a la iglesia que Cristo fundó mediante y en la persona de los 12 apóstoles. Ni nadie absolutamente puede dar el Espíritu Santo si no es obispo o sacerdote que viene en línea directa de los apóstoles de Cristo. Todos los que fundan disque iglesias pecan y hacen pecar a la gente, y el demonio puede intervenir haciendo maravillas, hablar lenguas, hacer curaciones, tener visiones, desmayarse. Todas esas cosas el demonio puede hacerlas fuera de la Iglesia Católica. Por lo tanto, queridos hermanos, usted que me escucha, si eres católico, manténgase en la fe católica, Iglesia Católica, no otra cosa, porque Cristo no tiene iglesias, tiene su iglesia, la católica, es decir, la cristiana universal. Y si usted dejó la Iglesia Católica por ignorancia, por problemas, por no saber, regrese a la Iglesia Católica, no hay de otra. Si amas a Cristo, tiene que obedecer a Cristo. Cristo dice, soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Y Cristo, que es el camino, vida, verdad, dice, mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre ese pie mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias. Al contrario, dijo, cuídense. ¿De qué? Bien, de los falsos profetas. Sí, esto lo dijo. Cuídense de los falsos profetas. Por lo tanto, cuidado. El Espíritu Santo y la protección contra el demonio está en la iglesia que Cristo fundó, la católica, y ninguna otra. Continuamos con esta meditación sobre el primer mandamiento. Tenemos devoción a unos objetos. Más bien usamos unos objetos benditos, que pueden ayudarnos y protegernos
en nombre de Dios. Por ejemplo, el agua bendita. El agua bendita. ¿Se acuerdan? En la Biblia, Moisés había echado leña en unas aguas amargas y las transformó en benditas. Bien, la iglesia bendice, por la señal de la Santa Cruz, el agua, la sal, por ejemplo. Los que usan estos objetos benditos con fe, con veneración, por amor a Dios y cumpliendo su ley, sí reciben ayuda, son sacramentales. También hay otros, como dijimos, objetos benditos, las cruces, las imágenes, etcétera, que ayudan. ¿Por qué? Porque estos objetos bendecidos atraen la bendición de Dios mediante la oración que hace la iglesia en nombre de Jesús. Vemos en la Biblia, por ejemplo, el rey Saúl que había desterrado, rechazado, castigado a los hechiceros, brujos de su reino. Cuando estuvo en apuros, bien fue consultar a una bruja. Bien Dios permitió que el profeta Samuel le apareciera para anunciarle cosas muy desagradables, que iba a ser vencido y perder la corona. Vemos también en la Biblia el pueblo hebreo, a lo tonto, el capítulo 32 del Éxodo, cuando Moisés no bajaba del monte, 50 días ahí quedó al monte, y bien, 40 días, entonces hicieron un becerro de oro, lo que es un pecado grave de idolatría. Vemos también en el segundo libro de los Macabeos 3, 22, 40, Heliodoro, ministro del rey griego de Siria, y robar en el templo de Jerusalén los objetos del culto de Dios. Y bien, Dios mandó un ángel y lo castigó gravemente. Esto quería decirles acerca del primer mandamiento. Entonces, el primer mandamiento nos manda de amar a Dios más que todo y a Él solo adorar, es decir, reconocer como Señor y Creador. Los católicos adoramos únicamente a Dios, honramos, amamos, respetamos a los santos. Decir otra cosa realmente es un pecado, y es un pecado grave contra la justicia y contra la caridad. Hasta aquí lo que quería decirles acerca del primer mandamiento.